Vamos a leer en Marcos, capítulo 1, versículo 14. Es muy importante esto para que podamos definir en nuestra comprensión y en el espíritu lo que es el nuevo pacto, lo que es la manifestación del nuevo pacto. Es muy, muy importante. Creo que va a ser una clase fundamental para que podamos discernir, según la Biblia, que somos llamados ministros de un nuevo pacto. Y como ministros de un nuevo pacto tenemos que entender qué es el nuevo pacto y toda esa manifestación. Marcos 1, versículo 14 dice: después que fue encarcelado Juan, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si desarrollamos este mensaje que es bien sencillo, el mensaje del Señor Jesucristo, creo que vamos a entender el cumplimiento de los tiempos. La revelación de Cristo trae cumplimiento de toda manifestación, de toda profecía, de toda sombra profética, de todo lo que en el viejo pacto se nos anunció. Cuando nace Jesucristo en la tierra, el Cristo que vino a manifestarnos la gracia y el amor del Padre, vino a cumplir todas las cosas. Él no dejó absolutamente nada sin cumplir. El Señor cumplió todo. Por eso dice: yo vine a cumplir la ley, no vine a abrogarla. Ahora, se va a volver interesante cuando ustedes empiecen a discernir esto. Vamos a desarrollar 3 puntos. El primero es que Cristo es anunciado a través de la boca de Juan. Juan es un profeta del Señor que anuncia, es el mensajero, el que viene adelante del Mesías. Entonces Cristo es anunciado en la boca de Juan. Si ustedes leen todo el capítulo 1, se van a dar cuenta de esto. El segundo principio que vamos a desarrollar es que Cristo es manifiesto a Juan en la vida de Jesús en el bautismo. Cuando Juan lo recibe a Jesús para bautizarlo, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. O sea que Juan recibió la revelación de Cristo en la vida de Jesús. Se le presenta a Jesús y se le revela el Cristo al profeta Juan. Entonces él es el que anuncia a Cristo y a él se le revela o se le manifiesta en Jesús este Cristo. Y el tercer principio que vamos a desarrollar tiene que ver con que Jesús es el tiempo cumplido para el evangelio. Entonces noten ustedes lo que leímos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Entonces el encarcelamiento de Juan tuvo que ver con una procedencia divina. Tenía que ser de esa forma. El gobierno del reino de Dios lo permitió de esa manera, permitió que Juan fuera encarcelado, porque tenía que venir una manifestación del gobierno del reino. Entonces dice: después que Juan fue encarcelado, la cárcel en Juan sencillamente es una voluntad divina. ¿Para qué? Para manifestar 2 tiempos. El primer tiempo era las sombras proféticas y el tiempo siguiente era la manifestación de todo lo que se había profetizado. La función de Juan sencillamente era anunciar. No se le había dado a Juan la posibilidad de manifestar. Juan, el Bautista, no manifestó a Cristo. Jesús fue el que manifestó a Cristo. Jesús es el Mesías. Pero Juan no es el que manifiesta a Cristo, es el que anuncia a Cristo y es a quien se le manifiesta a Cristo, recibe la revelación. Pero Juan no manifiesta a Cristo, por eso no se le concedió a Juan el hacer milagros, porque los milagros fueron una señal de la manifestación del reino. Y la Biblia dice que Juan no hizo milagros. Entonces es muy importante esto. ¿Para qué? Para definir que la única función que había de las sombras proféticas era anunciar, no era edificar. Ese es un principio espiritual fuerte. Las sombras proféticas no eran para edificar, las sombras proféticas eran para anunciar
lo que Cristo edificó. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces Juan tenía que anunciar lo que Cristo edificaba, pero Juan no tenía que edificar. Por eso ustedes van a ver cómo se desarrolla esto. Entonces el Señor dice, arrepentíos, comienza en esto. Juan es encarcelado por una procedencia divina y el Señor comienza a predicar. Viene a Galilea anunciando el reino de Dios y dice, el tiempo se ha cumplido. Entonces el reino es la manifestación de un cumplimiento. Todo lo que había anunciado Juan en la vida de Jesús, el Cristo, se comienza a cumplir. Entonces el Señor dice, ya se les cumplió el tiempo. Cuando Él lee las escrituras en la sinagoga, dice, esta escritura se les ha cumplido a ustedes, se ha manifestado delante de ustedes. Yo soy la manifestación de las promesas del Padre. Entonces, imagínense ustedes que la gente no podía entender ni discernir que Jesús se mostrara como el Cristo, que Él mismo dijera que era el Hijo de Dios, que era el Verbo encarnado, Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque todas las sombras habían edificado para el futuro algo que en Cristo se manifestaba en el presente. Entonces las sombras de la ley anunciaban para el futuro y el Señor era la manifestación, es la manifestación. Entonces imagínense que Juan anunciaba, pero Cristo manifestaba. Entonces Él dice, yo estoy acá entre ustedes. Entonces ahí vieron cuando la mujer samaritana dice, va a venir el Mesías que nos va a anunciar esto. Yo soy, le dice el Señor. Yo soy el que habla contigo. ¿Por qué? Porque Él vino como la revelación presente. Cristo es la revelación presente, manifiesta, desde la eternidad a todos los tiempos. Todos los tiempos tienen la manifestación presente de Cristo. Él es el yo soy. No es el yo fui o yo seré, Él es el yo soy. En la resurrección de Lázaro, viene el Señor, después de 4 días de que estaba Lázaro muerto, se acerca a una de las hermanas de Lázaro, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le habla del pasado, si hubieras estado. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu hermano resucitará. Y entonces le dice, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. O sea que lo mandó para el otro. Primero era en el pasado, si hubieras estado, y después lo mandó para el futuro, para la resurrección de cuando Cristo venga por la iglesia. Y el Señor le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Él es la manifestación presente, la revelación presente del Padre. Él es ahora. Por eso es que cuando alguien te dice, no, lo que viene. No, Cristo es ahora. Cristo es el ahora de Dios manifestado a nosotros. Entonces no es que nuestra esperanza está en que algún día lo vamos a recibir. No, lo hemos recibido en Cristo. Algún día Dios me va a bendecir. No, dice la Biblia que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que en Cristo estamos bendecidos. Entonces no es para el futuro. Esa frase profética de que lo mejor está por venir, lo mejor es Cristo y fue manifiesto. Ya vino lo mejor para la humanidad. No podemos pedir algo mejor que Cristo. Entonces a veces los profetas usamos frases que son antibíblicas. Lo mejor no está por venir, lo mejor vino y se manifestó y lo tenemos en nosotros, hizo morada en nosotros. Entonces imagínense ustedes que las sombras no eran para edificar, las sombras eran para anunciar. Entonces, ¿cuál fue el error de Juan? Que Juan siguió edificando paralelamente a la manifestación. Y él siguió edificando desde las sombras. Entonces siguió bautizando gente, siguió anunciando algo que ya estaba cumplido en Cristo. Entonces la historia se repite. Hoy la iglesia sigue moviéndose, anunciando cosas que ya están cumplidas en Cristo. Ya no sé si es el síndrome de Juan o la mentalidad de Juan, pero seguimos edificando paralelo a algo que ya está edificado. Entonces sigo abriendo los cielos cuando ya los abrió Cristo. Sigo conquistando territorios cuando Él conquistó toda la tierra. Sigo haciendo cosas que por las sombras me dan a mí la autoridad para hacer y manifestar algo que va a venir, pero ya vino y ya está cumplido. Entonces miren,
El Señor dice, el tiempo se ha cumplido. Subrayen eso, porque eso es irrefutable. El tiempo de la ley se cumplió en Cristo. Todo anuncio profético se cumplió. Entonces el tiempo se ha cumplido es una frase implacable, no le entramos por ningún lado ahí. No, pero algunas cosas que tengamos que hacer, no tenemos que hacer. El tiempo se cumplió, tenemos que manifestar. No hay obras de la ley que a nosotros nos den algo, es manifestación. Manifestamos lo que ya ha sido edificado, la iglesia ha sido edificada, pero nosotros se nos va revelando como edificadores, perfeccionando a los santos, como dice la palabra, madurando a los santos. Bueno, le dije 3 principios. Entonces el primero, que las obras anuncian. Juan es el que anuncia, ¿sí? Cristo manifiesto en la vida de Jesús, delante de Juan, y en el mensaje del Señor, el tiempo cumplido. Eso es importante para que usted sepa qué es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que nosotros podamos ser edificadores de lo que ya está cumplido, de lo que ya está manifiesto. No vamos a edificar desde las sombras. De hecho, la gente que lo está haciendo va a vivir consecuencias que les van a frustrar su vida ministerial. Porque cuando todo eso se caiga por la manifestación de Cristo, entonces la gente se va a preguntar, ¿dónde estaba yo? ¿Qué estaba edificando? Pero en Jesús, Cristo es el verbo encarnado. Es el verbo hecho carne, la palabra viviente en el ser humano. En el apóstol Pablo, él es un Cristo manifiesto. O sea, el apóstol Pablo es el primero de la iglesia que manifiesta a Cristo. Él vino como el verbo encarnado, nosotros somos el verbo manifiesto. Somos el Cristo manifiesto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo manifestándose en el ser humano. Por eso es que es tan finita la línea, porque el que no reconoce que Jesús es el Cristo es anticristo, según la Biblia. Entonces Jesús es el Cristo y Jesús es la formación a la sombra del Altísimo, porque lo que dice el Padre es: la sombra del Altísimo te cubrirá y nacerá un santo ser que será el Salvador de Israel. Es una obra del Padre sobre la vida de María. Y hoy por hoy creo yo fundamentalmente que la iglesia, o sea, que María es la representación de la iglesia. Por eso es que se transgiversó tanto la imagen idolátrica de la Virgen María, porque Satanás sabe que si nosotros entendemos que así como María dio a luz a Jesús, y esas fueron las nuevas del gran gozo, la iglesia tiene que dar a luz en Cristo. Nosotros damos a luz a las personas, a los recién nacidos, a los que nacen al reino. La iglesia es un cuerpo, no es un ente o una denominación. Entonces se vuelve interesante porque se enseña acerca del cuerpo y de la unción del cuerpo, de la unidad del cuerpo y de toda una mentalidad del cuerpo. Pero dice que en la mujer, cada vez que la mujer da a luz naturalmente, es como que se resetea y se reinicia todo su cuerpo, su sistema en el cuerpo. Y han comprobado los médicos que cuando la mujer da a luz, si está padeciendo alguna enfermedad, se resetea todo su sistema y puede llegar a quedar sana después de dar a luz, porque el cuerpo es como que se reinicia todo el metabolismo. Dice que cuando la iglesia aprende a concebir y a dar a luz los hijos que Cristo ya predestinó, entonces dice que eso nutre el cuerpo y como que reinicia la vida de la iglesia. Por ejemplo, sobre la vida de María no hay un hombre que pueda engendrar. El que engendra es Dios. ¿Se dan cuenta? No es, o sea, Jesús no fue creado por un espermatozoide humano. Él fue la palabra de Dios en la vida de una persona. Entonces la representación de una mujer que recibe la semilla y por la semilla concibe, hoy para nosotros es la palabra, es el verbo, es Cristo engendrando el espíritu de la gente. Entonces nosotros no salvamos personas, la palabra los engendra y los hace nacer de nuevo.
Es obra divina. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Pero la iglesia tiene que tener el cuidado de los recién nacidos y de los que van creciendo. Es que la eternidad es la esposa. Por eso la verdad presente es una verdad eterna. Cristo es una verdad eterna. Y en la eternidad Él es el esposo, la iglesia es la esposa. Porque la iglesia no es un diseño que nosotros terminemos los hombres. La iglesia es un diseño que ya está determinado desde la eternidad en Dios. La esposa ya está, las bodas del Cordero ya están consumadas, solo que tienen que ser manifiestas de alguna manera. Pero ya está consumado eso, el Cordero ya fue inmolado desde el principio. Y nos cuesta a nosotros eso, porque se nos edificó desde las sombras. Algún día van a venir las bodas del Cordero. El tema es cómo edificamos, porque si seguimos edificando desde la sombra, vamos a seguir profetizando cosas que ya están cumplidas. Entonces, el problema de Juan, según lo que estamos viendo, fue que él quiso edificar. Y él venía para anunciar, no para edificar. Continuó con las doctrinas. Mateo 9:14. Noten ustedes esto. Juan hizo discípulos de él. No hizo discípulos de Cristo. Eran los discípulos de Juan, no eran los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba anunciando desde la sombra, entonces la gente se hizo dependiente de Juan. Por consecuencia, la gente se hizo dependiente de las sombras. Entonces estaban todos esperando que viniera algo que vino en Cristo, pero vino Cristo y Él lo declaró, este es el Cordero, pero siguieron esperando a través del cumplimiento de la ley. Entonces la gente seguía cumpliendo la ley. Entonces miren lo que le dice Mateo 9:14, acá se van a dar cuenta. Vinieron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Vean ustedes esto. Miren lo que le dice el Señor. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas? Los que están de bodas. Las bodas no son para el futuro. El que tiene a Cristo está de bodas. ¿Pueden acaso los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Los mató a todos. Entonces miren lo que le dice: pero vendrán días donde el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni se echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Miren, te lo voy a explicar bien rápido. Los discípulos de Juan tenían la doctrina de Juan y ellos fueron discipulados por un profeta de viejo pacto, ¿sí?, con la ley. Entonces eran discípulos de Juan, sostenidos y arraigados a las sombras proféticas. Vienen y le dicen al Señor: nosotros y los fariseos eran discípulos de otro doctorado. De eso tenían la ley. Por lo menos estos eran discípulos del profeta Juan. Los otros eran discípulos directos de la ley. Entonces, dos tipos de discípulos. Los discípulos de Juan dicen: nosotros ayunamos mucho. Los fariseos, que son discípulos de la ley, ayunan mucho. Y tus discípulos, porque ahí está la clave, que ellos consideran a los discípulos de Jesús y no de Cristo. Y tus discípulos no ayunan. Entonces el Señor dice: ¿acaso los que están de bodas pueden estar de lutos si está el esposo con ellos? ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Ellos no son discípulos de Jesús, ellos son discípulos del Cristo. Por eso no los hizo el Señor dependiente. El problema de Pedro, el gran problema de Pedro, que él quedó sujeto a todo el discipulado de Jesús, cumpliendo la ley.
No se le reveló el Cristo, aunque el Padre dijo, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él lo confesó con su boca. A él le costó mucho procesar que Jesús era el Cristo, hasta cuando ya es viejito, que escribe la carta y se está por morir. Ahí recién él está entendiendo y confesando que él había sido discípulo de Cristo, pero él se quedó con todo el adoctrinamiento de Jesús, cumpliendo la ley y haciendo cumplir la ley. ¿Se entiende? Miren, entonces dicen, el Señor les dice, si el esposo está con ellos, ¿para qué van a ayunar? Y si estaban edificando, discipulando gente desde la sombra, lo peor que podía venir alguien a decirle eso no es así. Porque tanto los fariseos como los discípulos de Juan ayunaban mucho. Entonces le dicen, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Porque no son discípulos míos ni de la ley, son discípulos de Cristo. Y Cristo es el esposo. Y si están con el esposo, no tienen necesidad de ayunar. Cuando el esposo les sea quitado, entonces van a ayunar. Porque ahora nosotros entendemos que Él es el esposo. Ahora es como que nos damos cuenta que no se puede convivir con el esposo y edificar desde las sombras. No se puede. Entonces, ¿cuál era el choque de los discípulos? Que ellos trataban de edificar desde las sombras de la ley y se encontraban con alguien que decía, yo soy el esposo. Yo soy el que viene a manifestar el edificio, que es la iglesia. Yo vengo a manifestar la edificación. De hecho, soy la principal piedra del ángulo. Entonces, miren, pero esto sigue, ¿eh? Entonces, los discípulos de Juan, los discípulos de la ley y los discípulos de Jesús, pero Jesús se revela como el esposo, haciéndoles saber que son discípulos de Cristo. Entonces, el problema era que Juan había hecho discípulos de él y discípulos de la ley, y no discípulos de Cristo. Por eso se manifiesta Cristo, él lo confiesa, pero la gente sigue edificando ley y sigue manifestando ley. Entonces, el problema de Pedro fue procesar, entender, digerir que era discípulo de Cristo. Por eso Pedro quedó ligado a la ley. Él la cumplió y la enseñó tal cual como Jesús lo hizo, porque Jesús no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir. Pero cuando Él se levanta, dice, el tiempo se ha cumplido. Cuando Él está muriendo en la cruz, Él dice, ya está todo cumplido, el precio ha sido pagado, ya está todo saldado. Ustedes a la ley no le deben nada. Entonces, es imposible volver a edificar con la ley cuando ya fue pagado. Entonces, Cristo es la verdadera naturaleza. Él dice, hablándole del esposo, dice, entre tanto que el esposo esté con ellos, no van a ayunar. Cuando les sea quitado, entonces ayunarán. Pero Él dice, nadie pone remiendo nuevo o paño nuevo en un vestido viejo. Y la palabra que usa ahí es género. Cuando usa la palabra paño, la palabra es género. Nadie puede poner un género nuevo sobre un género viejo. Lo que está diciendo es, ustedes están vestidos de la ley. La ley fue la vestidura que tuvo la humanidad. El primer Adán fue vestido con la ley. Ese es el vestido viejo. Y Él dice, yo no puedo poner un paño o un género nuevo sobre un vestido viejo. Ustedes están siendo discipulados por la ley, pero yo soy Cristo manifiesto. Yo tengo una vestidura nueva que según las Escrituras es los vestidos de justicia. Entonces tenía que ver con genética. La palabra género, genética, viene prácticamente de la misma raíz. No se puede poner una genética nueva sobre una genética vieja. Era necesario que se cumpliera la genética vieja para que comenzara la genética nueva. Era necesario que el vestido viejo cumpliera su función, que la ley cumpliera su función. ¿Para qué? Para que viniera el vestido nuevo, para que seamos vestidos de justicia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces el Señor dice, nadie va a poner un paño o un género nuevo sobre un vestido que es viejo, sobre un género viejo. No se podía poner, tenía que ser transformado, tenía que ser reemplazado. Por eso dice, quítalo primero, para que venga esto postrero.
o esto último. Quitarlo primero ese vestido cumplió su función. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera acción del Padre fue hacerle vestidos. Entonces, ese vestido que Adán y Eva recibieron por pieles era una manifestación de que cuando vino la ley fue la que vistió al ser humano para que el ser humano viviera en justicia. Pero como ningún ser humano pudo cumplirla, ningún ser humano pudo soportar el vestido de la ley, entonces vino Cristo, cumplió con ese vestido de la ley, todo lo cumplió al pie de la letra, cumplió el tiempo y Él manifestó que ahora somos vestidos de justicia. Entonces Él no venía a parchar o a remendar los vestidos viejos de la ley. No venía a eso. Él venía a que se manifestara un tiempo nuevo. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido. Si ustedes no se arrepienten, ustedes no pueden entrar en este tiempo. O sea, no hay paño nuevo, hay vestido nuevo. No hay un parche para la vestidura del primer Adán. ¿Se entiende? Entonces ahí mismo el Señor le dice que el vestido viejo no sirve para que se manifieste un remiendo nuevo, porque el género lo iba a romper. El género nuevo lo iba a romper al vestido viejo. Y es puntualmente lo que sucede cuando se te revela Cristo y la naturaleza de Cristo. Te rompe todo el vestido de religión que veníamos trayendo de que nacimos. Te lo hace pedazos, porque uno lo quiere acomodar a donde le faltaba. Era un buen religioso, pero acá me falta Cristo. Lo metes ahí a Cristo y te rompe todo el vestido. Él es el arquitecto, según la Biblia. Ahora, queda claro que nosotros, siendo discípulos de la ley, no podemos edificar a la naturaleza de Cristo. Siendo discípulos de las sombras, no podemos ser edificadores del reino. Por eso a Juan no se le permitió manifestar el reino. Juan no manifestó el reino, él lo anunció. Y cuando él quiso edificar, no se le permitió. Entonces Dios dijo, bueno, si no lo meto en la cárcel va a seguir. Miren, Cristo es la naturaleza del verdadero género. O sea, Cristo es, dice la Biblia, que fuimos creados en Cristo. Si de género se trata, Cristo es el verdadero género. Cuando Él habla de nuevo género, es porque la humanidad había tomado a la ley como un género para vivir. Entonces éramos justificados mediante las obras de la ley. Pero el género verdadero es Cristo. Ese manifiesta naturaleza genética. Entonces el Señor lo viene a manifestar para entregarnos una naturaleza nueva. El vestido viejo tenía que ver con el Padre cubriendo el pecado de Adán y Eva. El vestido viejo nace por causa del pecado. Nace por causa del pecado el vestido viejo. Sino, porque dice Pablo, si no hubiera ley, no hubiéramos sabido nosotros que estábamos en pecado. Pero la ley vino para que sea manifiesto el pecado en nosotros. Entonces fuimos cubiertos por ese vestido por causa del pecado y de la naturaleza del pecado. Viene Cristo, vivifica al primer Adán como espíritu vivificante y establece una naturaleza nueva. Ahí ya el vestido no es el mismo. Entonces ahí ustedes se dan cuenta cómo edificamos desde la ley. Cuando creemos que tenemos las mismas vestiduras todavía. Entonces el Señor les habla del viejo odre y el nuevo odre. Viejo odre es el primer Adán, nuevo odre es el postrer Adán. Viejo odre es la humanidad por la ley, nuevo odre es la humanidad por la gracia. Sí, lo que Pedro se anima a aconsejar es que nosotros podemos añadir a la fe paciencia. Y esos son términos donde uno puede llegar a sufrir dificultades y todo lo demás. Pero hay conceptos que tenemos bastante errados del antiguo pacto, como los desiertos, las arandas y todas esas cosas. El Señor ha tenido misericordia. Bueno, entonces el odre nuevo es el ser humano conformado a la naturaleza de Cristo. El odre viejo es el ser humano conformado a la naturaleza de la ley. O sea que el odre viejo sería el que está vestido de la ley. Y el odre nuevo sería el que está vestido de Cristo. ¿Se entiende? Estamos entre viejo pacto y nuevo pacto, definiendo esto para ser buenos edificadores. Mateo 11.
¿Qué pasa cuando el Señor empieza a manifestar el reino? Los que eran discípulos de la ley, los que eran discípulos de los fariseos, aún los discípulos de Juan, siguieron edificando desde las sombras, bautizando. Juan dice, el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, él siguió bautizando para arrepentimiento. El bautismo de Juan era para arrepentimiento y él siguió bautizando. Estaba el que iba a bautizar a toda la humanidad en el cumplimiento del bautismo, pero ellos seguían bautizando. ¿Por qué? Porque tenía que ser una obra consumada, y una vez que la obra fuera consumada, dice el apóstol Pablo, que nosotros en el bautismo de Cristo fuimos todos bautizados. Pero tenía que ser una obra consumada. Ahora viene Cristo, le dice a Juan, es necesario que yo me bautice. Era una obra consumada. Después de Jesús, él no tendría que haber bautizado a nadie, porque la obra consumada era bautizar a Jesús, el Cristo, y Cristo bautizaba a toda la humanidad. Por eso dice, Pablo dice, fuimos sepultados juntamente con él por el bautismo. Entonces es como ver la manifestación o el cumplimiento, pero seguir en la mía. Es lo que está haciendo la iglesia hoy. Sigo en las sombras, aunque veo que está cumplido en Cristo, sigo en las sombras porque no quiero dejar las sombras. Entonces mire lo que pasó. Mateo 11:2. Al oír Juan, que estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Ves? ¿Se da cuenta que seguía anunciando que iba a venir algo? ¿Sos vos el cumplimiento de todo lo que... Pero Juan él mismo lo había declarado, este es el Cordero de Dios. Algo pasó en la mentalidad de este hombre que quiso edificar desde las sombras. Yo creo que algo pasó, porque preguntarle a la manifestación de Dios si era o si había de venir otro. Entonces miren lo que le dice el Señor. Dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y respondió Jesús, mire lo que le dijo el Señor. Vayan y hagan saber a Juan las cosas que ustedes ven y oyen, o que oyen y ven. Vayan y díganle a Juan esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Manifestaciones que trajo el reino que Juan no tenía. ¿Por qué? Porque él era un anunciador, él no era un edificador. Cristo vino a edificar el reino, él lo vino a plantar. Entonces Cristo plantó el reino y manifestó el reino con estas obras. Díganle a Juan lo que ustedes ven. Miren todas las obras que hay. Estas obras, estos frutos, es de que hay un gobierno superior gobernando sobre la salud de la gente, sobre el estado espiritual de la gente, sobre los territorios, sobre las ciudades y aún sobre los pobres que están recibiendo en este tiempo salvación. ¿Sí? Entonces, era como diciéndole, Juan, yo estoy trayendo una manifestación. Vos traías una voz profética. Yo soy la manifestación de lo que profetizaste. Estoy manifestando lo que anunciaste. Por eso el Señor le sopló a los discípulos antes del Pentecostés y le dijo, reciban el Espíritu Santo, porque Él es Cristo. Entonces la teología discute que en Pentecostés vino el Espíritu Santo y que antes no vino. Dice Juan, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es Cristo. Entonces, lo de Pentecostés tenía que ver con una investidura. Por eso dijo, quédense ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Era una activación de lo que Él nos dejó. Porque Él dijo, si yo me fuere, no los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador. Entonces, desde el momento en que Él se fue, el Espíritu ya estaba. Porque si no, la humanidad quedó sola entre que Él se fue y vino el Pentecostés. No había Dios para los hombres. El mismo hombre que anunció, declaró, el que tenía la revelación, el que vio la manifestación del Hijo, quedó sujeto a una función infructuosa. Lo que él estaba haciendo y en lo que estaba funcionando no tenía frutos de reino, porque el reino estaba siendo edificado por Cristo. Entonces no tenía nada que hacer la sombra de la ley en la edificación que era de Cristo. Entonces se volvieron obras infructuosas, obras sin sentido. Eso significa que todo lo que nosotros edifiquemos fuera del diseño de Cristo no tiene sentido. Por eso la iglesia sigue edificando paralelo a lo que ya edificó el Señor.
Si el Señor ya edificó a la iglesia y la estableció, ya está establecida en los lugares celestiales con Cristo, y nosotros queremos edificar algo paralelo a lo que ya está edificado. Los edificadores desecharon a Cristo como principal piedra del ángulo, y de ahí se pervirtió toda la arquitectura. Pero no es la arquitectura de Cristo, la de Cristo ya está establecida. La que se pervirtió es la que los hombres están edificando, porque la iglesia es una, y la iglesia paralela a la que Cristo estableció es otra, que está edificada por hombres, y se le ha metido las sombras de la ley, se ha edificado con material de viejo pacto, con doctrinas de hombres, con doctrinas de demonios. Entonces, lo genuino es que ustedes son la iglesia edificada por Cristo. Entonces, el Señor le dice: háganle saber a Juan los frutos, la manifestación, la revelación, los milagros, porque él estaba edificando como principal piedra, no desde la sombra, sino desde el cumplimiento, desde la manifestación. Jesús no fue un profeta que vino a anunciar, Él es el Cristo, el que vino a cumplir. La función de anunciar era de Juan, por eso dice: este es el Espíritu que yo dije que vendría antes de mí. Esa es la función de anunciar. La de Cristo era la de manifestar, establecer, edificar. Primera de Corintios 1:23, nos vamos a apurar. Dice Pablo, escuchen esto, Primera de Corintios 1:23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Cristo tropezadero para las sombras de la ley. Por eso es que nos desarma todo lo que hemos edificado desde la sombra. Y cuando es todo, tiene que ser todo. Por eso dice Pablo: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos que estaban en la ley es un tropezadero, y para los gentiles que no son merecedores y que tienen que entender la gracia, es una locura. Entonces, Cristo es la principal piedra del ángulo. Él edifica su reino, planta su reino, siendo Él la principal piedra. Pero esa piedra se vuelve tropezadero para las sombras de la ley. ¿Por qué? Porque Él no la edificó con la ley. Él cumplió la ley y Él manifestó una naturaleza nueva, un nuevo hombre, un nuevo pacto, una nueva alianza. Isaías 8:11. Mire lo que dice Isaías, porque acá es donde ustedes ven que las sombras fueron cumplidas. Dice: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino que este pueblo está diciendo. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. A Él sea vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Versículo 14: entonces Él será por santuario para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red para el morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Está hablando de la manifestación de Cristo. Cuando Cristo se manifiesta, provoca todo este lío. Entonces, Mateo 21:42. Acá lo van a entender mejor lo de Isaías. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien esta piedra cayere le desmenuzará. Oyendo sus palabras, escuchen, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Se hicieron recargo los religiosos de que Cristo era la piedra de tropezadero para ellos. Cristo era la piedra donde ellos iban a caer, donde iban a ser quebrantados. Es lo que anunció Isaías. Se van a tropezar entre ellos, se van a enredar entre ellos. Entonces Cristo es la piedra que hizo tropezar a toda la religión. Por eso no son compatibles. Por eso Pablo dice: ¿cómo puede ser compatible Cristo con Belial? No se puede. No son compatibles la ley con la gracia.
Él es la piedra de tropezadero. Por eso, si vivimos por la ley, vamos a tropezar en Cristo. Y vean ustedes lo que le dice Jesús a Juan. Vayan y díganle a Juan esto: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Si te vas a mover desde las sombras, vas a tropezar conmigo. Pero bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¡Wow! Si no te queda claro con esa, Él es la piedra que vino a hacer tropezar la religión. Porque si tropezamos en Cristo, es porque estamos en la ley. No hay otra. Tropezar, ser quebrantado. Es más, dice, si esta piedra le cae a alguno encima, lo va a desmenuzar. Miren, Jesús, está hablando Jesús acá. Ya dejemos a Isaías desde las sombras profetizar lo que viene. Jesús es la manifestación. Y Él le dice, ustedes nunca leyeron, nunca se dieron cuenta de esto. ¿Acaso nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Y ahí les dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto, el reino será quitado de vosotros. Le estaba hablando a los religiosos. El reino se les va a ser quitado a los que se mueven por la ley, por las sombras proféticas. El reino no se puede edificar desde la ley. El reino será quitado de vosotros. Lo que te está diciendo el Señor es que si te moves en las sombras que ya están cumplidas, se te va a quitar el reino. El reino será quitado de vosotros y el reino será dado a gente que produzca frutos en él. ¿A quién se le quita el reino? A gente que quiere edificar la obra desde las sombras. Entonces los religiosos, ¿qué hicieron? Está hablando de nosotros. Dice que a nosotros se nos va a ser quitado el reino porque desechamos la arquitectura que era original. Entonces cuando a la gente le molesta la revelación de Cristo es porque tropiezan, es porque les choca, porque quieren seguir edificando con la ley, con la sombra. Entonces les molesta que todo haya sido cumplido y pagado por Cristo y le haya quitado todo el mérito al humanismo. Les molesta eso a los religiosos. Ellos quieren seguir teniendo méritos, quieren seguir siendo los ungidos. Y saben que el cuerpo es el que posee la unción, no los individuos. La unción es una unción de cuerpo. Estamos insertados en el cuerpo y estamos ungidos por causa del cuerpo. Pero no es que un día ungió a Cristian, otro día ungió a Segundo, otro día ungió a Fabián, otro día... No. Él ungió al cuerpo. Más vosotros tenéis la unción del Santo porque somos del cuerpo. Pero no es más el mérito de aquel está ungido y a este le falta. No, yo no estoy ungido. Como me dijo alguien, no, mi esposa todavía no tiene el manto porque no la habían nombrado. Entonces la gente sigue viviendo por el pacto de la ley, sigue viviendo por el sacerdocio de Aarón, y si no te echan aceite parece que no estás ungido. Entonces el Señor les dice, por tanto les digo que el reino será quitado de vosotros porque están edificando con la ley, con las sombras, y no con la principal piedra que es Cristo. Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. Entonces, ¿qué es para el Señor frutos? Los frutos para el Señor tienen que ver con la naturaleza de su Hijo. Para Dios los frutos no son las obras, porque obras uno puede hacerlas desde una naturaleza de ley. Pero cuando uno hace obras con la naturaleza del Hijo, esos son frutos. Que cuando hacemos obras con la naturaleza del Hijo, con la naturaleza de Cristo, esos son frutos. Cuando hacemos obras desde la ley, esas son obras infructuosas, son como las que estaba haciendo Juan, ociosas. Por eso la Biblia dice que de toda palabra ociosa y de toda obra ociosa rendiremos cuenta. ¿Qué es una obra ociosa? Hacer algo que Dios no te pidió que hicieras. Si edificamos desde la sombra, siempre vamos a edificar para el futuro, que algún día vendrá. Esas son las sombras. Cristo es la sustancia, Cristo es la manifestación. Entonces ya vino. Si yo soy un profeta de viejo pacto, yo voy a seguir anunciando, algún día te va a pasar esto, algún día te va a tener esto, algún día. Pero si estoy en el nuevo pacto, Cristo ya lo hizo por vos, ya está manifiesto. Se tiene que activar, se tiene que manifestar. Tenés que encontrar el código de manifestación. Pero no es que algún día, porque si no, cada vez que pecamos tiene que venir Cristo a morir. Pero es terrible cómo sigue mezclada la naturaleza de Adán todavía dentro del nuevo pacto.
Fíjense que el diseño siguió funcionando al punto tal de que Dios le habla a Pedro y le dice: Pedro, mata y come, y él dice: yo no voy a comer. El diseño siguió funcionando, el diseño de la ley. Él seguía circuncidando gente. Y Pablo dice: nosotros la circuncisión es en el corazón, en el espíritu, no es la de la carne. En la circuncisión de Cristo, Pablo dice: nosotros somos la circuncisión de Cristo. Entonces por eso era el choque, porque uno había quedado sujeto a la ley y edificaba desde la ley. Porque uno dice: wow, el hombre sanaba con la sombra. Es que el hombre funcionaba por las sombras. Por eso Pedro no pudo ser el primer hombre que manifestó a Cristo como Pablo, porque Pedro sanaba con la sombra, Pablo sanaba con el sudor. La sustancia es diferente. Uno estaba ligado a la sombra y el otro no, el otro tenía a Cristo manifiesto. Claro, pero se siguen defendiendo las sombras, porque las sombras funcionan, pero no son para edificar. Las sombras no edifican. Hay que leer las cartas de Pedro cuando él es anciano, porque ahí te das cuenta cómo el hombre procesó toda su vida. Porque él no terminó en la ley, ¿eh? Él terminó reconociendo a Cristo en lo que estaba anunciando Pablo. Es una unción corporativa, es una revelación del cuerpo. La revelación que el Señor está soltando es del cuerpo, no es de individuos, es del cuerpo. Y creo que cada uno con una palabra, con una frase, con algo, entiende lo que el Espíritu le está hablando. Daniel 2:34. Entonces Cristo es la revelación como piedra principal para hacer tropezar todo lo que tiene que ver con religiosidad. Cumple la ley, pero los edificadores que quisieron edificar desde la ley tropiezan en Cristo. Y si Cristo le cae encima, les desarma todo. ¿Qué es lo que yo creo que viene? Yo le digo: Señor, gracias porque nos estás hablando y estamos a tiempo de digerir y de transformar y de cambiar, de la reforma que tiene que ser. Porque esta revelación va a destruir toda obra que tiene que ver con hombres. No será ahora, mañana, pasado, no sé, en el tiempo del Señor. Pero si la piedra que es Cristo le cae encima, los va a desmenuzar. Entonces los 45, 50 años de ministerio de sombras de la ley se caen. Va a ser una gran decepción. Nos libre el Señor. Daniel 2:34. Daniel le dice al rey: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. ¿Eso qué significa? No tiene nada que ver con humanidad, no tiene nada que ver con ser humano. Por eso Jesús fue la creación de Dios en María. No fue engendrado por carne o sangre. ¿Sí? Entonces, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen. ¿Cuál era la imagen? La imagen donde se habían manifestado todos los reinos. Era un hombre gigante y era el reino humanista, era el humanismo gobernando toda la tierra. Ahí estaban representados todos los reinos. Roma, Babilonia, Siria, todos estaban ahí representados en esa visión. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada la piedra, no con mano, insiste con esto, no es una cuestión de humanidad, la cual desmenuzó el hierro, le pegó a los pies, le pegó a las piernas de este hombre, porque era un hombre, si ustedes después lean la visión, y tenía diferentes partes de barro, de hierro, de oro, de bronce, y eran los gobiernos humanistas en la tierra. Dice: la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios te ha mostrado, o le ha mostrado al rey, lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel es la interpretación. ¿Cuál es la interpretación de esto? Cristo es la piedra cortada. Cristo es el que vino con su reino y desbarató y echó abajo todo el reino humanista del primer Adán. Versículo 44, ¿qué dice? Para siempre. Entonces en el versículo 44 lo deja claro, es un reino para siempre, no es cortado por manos de hombre.
no es humano, es un reino eterno, es un pacto eterno. Por eso esa piedra cortada, esa piedra que hace tropezar a los religiosos, es la piedra que destruye todo el humanismo del primer Adán. Y ya el protagonismo deja de ser del ser humano para que sea de Cristo, de su reino, de su gobierno. Esto es algo que hay que digerirlo, comerlo, masticarlo, vivirlo. Claro, cuando se habla de reino eterno o se habla de un reino para siempre, se está hablando de un gobierno espiritual que no termina con las dinastías humanas, porque todos los reinos de esa época terminaron con la dinastía, que se fueron muriendo los hijos hasta que se terminó. Pero el reino eterno es el reino de los cielos, y ese permanece para siempre.